Bueno, vamos a comenzar con la clase teórica 2 de Introducción a la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. La clase 2 corresponde a demanda, oferta y mercado. Los temas que vamos a desarrollar hoy en la clase van a ser la demanda, la oferta, el equilibrio en el mercado, la geometría de la demanda y de la oferta para el caso de demandas lineales, los factores subyacentes a la demanda, desplazamientos de la demanda, factores subyacentes a la oferta, desplazamientos de la curva de oferta y desplazamientos combinados de oferta y demanda. Bueno, en la clase anterior definimos mercado. Vamos a recordar que era toda institución social en la cual los bienes, servicios y factores productivos se intercambian. Es una institución social porque se relacionan personas por el lado de la demanda, quienes desean adquirir unos bienes y servicios, y por el lado de la oferta, quienes llevan esos bienes y servicios al mercado para que los consumidores puedan satisfacer sus necesidades. ¿Sí? El mercado antiguamente se decía que era un espacio físico donde se intercambiaban estos bienes y servicios o factores productivos, y hoy en día los mercados se pueden realizar compras y ventas, ¿sí?, a través de las redes sociales, a través de plataformas como Mercado Libre, Amazon. Es decir, que quedó desfasada esa definición que el mercado es un espacio físico o que se necesita un espacio físico para que funcione. Bien. Bien, la oferta y la demanda son fuerzas que, al interactuar, hacen que las economías de mercado funcionen. Esta interacción, ¿sí?, entre la oferta, que vamos a ver enseguida que detrás de la misma están los productores, y la demanda, determinan la cantidad que se produce de cada bien y servicio, como así también el precio al que se debe transar, ¿sí?, o intercambiar. Transar en economía es sinónimo de intercambiar. Bien, la demanda. La demanda, fíjense, son los compradores, como les dije recién, o las economías domésticas, los consumidores, los hogares, ¿sí? Y esa demanda nos muestra la máxima, ¿sí?, la máxima cantidad que se está dispuesto a comprar a un determinado bien. Entonces es un límite máximo. Fíjense, este va a ser el mercado del bien X, ¿sí?, donde nosotros, utilizando los ejes cartesianos, vamos a medir en el eje de las ordenadas el precio, y en el eje de las abscisas la cantidad de ese producto X. Y el precio es el precio de este producto X, ¿sí? Entonces, la relación que hay entre cantidad demandada y precio es decreciente. Fíjense que es una línea recta de pendiente negativa, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir esta pendiente negativa? Bueno, que si aumenta el precio de precio cero, donde se estaba dispuesto a consumir X0 unidades de ese bien, una vez que aumentó el precio, nos vamos a mover, fíjense, sobre la curva de demanda para arriba. Al nuevo precio, ahora los consumidores están dispuestos a demandar menos unidades del bien. En vez de X0,
la cantidad ha disminuido, ¿sí? Entonces, siempre hay una relación inversa en las demandas que vamos a estudiar en este curso entre el precio, ¿sí?, y las cantidades demandadas. Si sube el precio del producto, los consumidores están dispuestos a comprar menos unidades. Y viceversa, ¿no? Si el precio del producto disminuye, los consumidores están dispuestos a incrementar las unidades, ¿sí?, de ese bien o de ese servicio. Entonces van a leer en el libro la ley de la demanda. La ley de la demanda explica justamente esta inclinación negativa, esta pendiente, ¿sí?, de la línea recta, en donde vemos que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Bueno, si vamos a definir el mercado, necesitamos tanto de la demanda como de la oferta. Entonces, cuando hablamos de oferta, estamos mencionando a los vendedores y productores de los bienes y servicios de la economía. Y es la máxima cantidad que se está dispuesto a vender a un determinado precio. La oferta la vamos a representar con una línea recta también, pero fíjense, de pendiente positiva. Es decir, que va a haber una relación directa en este caso entre precio del bien y unidades consumidas. ¿Qué quiere decir? Y unidades ofrecidas, perdonen. Si aumenta el precio del bien, las cantidades ofrecidas en el mercado por los vendedores se incrementan, ¿sí? Cuando el precio era P0, la cantidad ofrecida era X0. Cuando sube el precio de P0 a P1, fíjense, nos movemos sobre la curva de oferta hasta la cantidad ofrecida nueva, mayor, ¿sí?, que la inicial. Entonces la ley de oferta, que también van a leer en el libro, nos dice que hay una relación directa entre el precio de un bien y la cantidad que se está dispuesto a ofrecer. Bien. ¿Cómo se va a equilibrar este mercado? ¿Cómo se va a equilibrar este mercado? Bueno, vamos a llegar a un precio de equilibrio, ¿sí? A un precio de equilibrio que va a ser aquel precio al cual la cantidad ofrecida, es decir, la cantidad que vamos a encontrar sobre la oferta, va a ser igual a la cantidad que se va a encontrar sobre la demanda. Y cuando la cantidad ofrecida se iguale con la cantidad demandada, vamos a estar en presencia de la cantidad de equilibrio de ese mercado. Entonces, fíjense, donde se encuentran las dos curvas de oferta y demanda, como son rectas, una dependiente positiva, la oferta, y la otra dependiente negativa, la demanda, se van a cortar en un solo punto, que para nosotros va a ser el punto de equilibrio. Ese punto nos determina una cantidad X sub E, una cantidad de equilibrio. Esta cantidad de equilibrio, ¿qué nos está diciendo? Y bueno, que el mercado se está vaciando. ¿Y por qué? Y porque la cantidad demandada coincide o es igual que la cantidad ofrecida. Y esta igualdad se cumple para el precio de equilibrio. Fíjense, P sub E. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el mercado si la cantidad demandada es, fíjense, si la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida? Esto se da en un caso como este. Voy a cambiar el color de la pluma para que puedan ver bien. Fíjense, si el precio es este que voy a graficar acá, P sub 0, ¿sí? Donde tenemos, fíjense, para precio 0, la cantidad demandada, 0, es esta. Y para el mismo precio, ahora, la cantidad, esta era la cantidad demandada. La cantidad ofrecida ahora es esta que está acá. X, S de oferta, de sale en inglés, 0.
Entonces, la cantidad demandada ahora es mayor que la cantidad ofrecida. Y todo esto es lo que en economía se conoce como exceso de demanda. Quiere decir que se están demandando o solicitando más unidades de las que hay disponibles en ese mercado. Y como este exceso de demanda, que lo vamos a medir como la diferencia de las cantidades, todo este segmento que les estoy marcando acá, no puede permanecer en el mercado, este mercado se va a equilibrar a través, ¿sí?, de una señal que es el precio, que va a empezar a subir. Va a empezar a subir, fíjense, el precio aumenta, ¿sí? Va a empezar a subir hasta el punto de equilibrio, donde el mercado se vuelva a vaciar, donde todas las unidades ofrecidas, ¿sí?, sean iguales a las demandadas. Y el caso contrario, que lo vamos a anotar con verde, es, fíjense, si la cantidad demandada es menor a la cantidad ofrecida. Eso ocurre para un precio 1, supónganse, por arriba del precio de equilibrio, ¿sí? Si el precio en ese mercado se encuentra por arriba del punto de equilibrio, fíjense, la cantidad demandada, la buscamos sobre la demanda, a ese precio va a ser esta, cantidad demandada 1, y la cantidad ofrecida, que la buscamos sobre la oferta, va a ser esta, cantidad ofrecida 1. Entonces, fíjense, la cantidad ofrecida ahora es mayor, ¿sí?, a la cantidad demandada. ¿En cuánto es mayor? Y en todo este segmento que estoy pintando ahora, ¿sí? Y esto, en economía, se conoce como un exceso, o sea, sobran unidades, en este caso, ofertadas o ofrecidas por los vendedores. Entonces, X o exceso de oferta. ¿Y qué va a pasar para que este exceso de oferta desaparezca? Y bueno, los precios, que son señales para los mercados, va a empezar a descender el precio de este mercado ¿hasta dónde? Y hasta dónde llegar, hasta que llegue, perdón, al precio de equilibrio. De esa manera el mercado se va a volver a equilibrar. ¿Mm? Bien. Vamos un poquito más allá. Hasta ahora hemos definido demanda, oferta y mercado. Bueno, fíjense, este equilibrio de mercado, esta tabla, representa lo mismo que vimos recién gráficamente, ¿sí? Es decir, para distintos precios del bien X, ¿sí?, 10, 15, 20, 25, 30, vemos qué sucede con la cantidad demandada. La cantidad demandada, dijimos que a medida que el precio sube, tiene que ir disminuyendo por la ley de la demanda. Bueno, cuando el precio es 10, se demandan 300, cuando el precio es 15, se demandan 250 unidades, cuando el precio es 20, los consumidores están dispuestos a comprar 200 unidades, y así sucesivamente. Mientras que, a medida que el precio se incrementa, fíjense qué sucede con la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida también aumenta. 100, 200, 300, 400. Entonces, si prestamos atención y estamos atentos, vemos que para el precio de 20 que estoy pintando en este momento, ¿sí?, para el precio de 20, fíjense, la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Quiere decir que 20 es el precio de equilibrio del mercado y 200 es la cantidad de equilibrio. Es decir, aquella cantidad en donde se iguala lo que se está dispuesto a comprar con lo que se está dispuesto a ofrecer. Entonces no va a haber exceso de demanda, es igual a 0. Y el precio se va a situar en ese punto de equilibrio del mercado donde va a estar constante. Ahora, si nosotros estamos, como dijimos recién, con un precio por encima del precio de equilibrio, puede ser en este caso 25 o puede ser 30, bueno, fíjense, la cantidad demandada es 150 y se está ofreciendo a un precio mayor al del equilibrio más unidades, 300. Entonces,
va a haber un exceso de oferta, ¿sí? De 150 unidades. Es decir, te están ofreciendo 150 unidades de más, ¿sí? Por eso acá, como es exceso de oferta, aparece con signo negativo. Y como este exceso no puede permanecer en el mercado, lo que va a ocurrir es que el precio va a empezar a bajar en ese mercado, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir si el precio sigue incrementándose, el exceso de oferta va a ser cada vez mayor y entonces el precio va a bajar hasta el equilibrio. Y si nosotros tenemos un precio menor al de equilibrio, como puede ser 15 o 10, dijimos que, fíjense, a un precio más bajo los consumidores incrementan su cantidad que están dispuestos a comprar, pero los productores están dispuestos a llevar menos unidades al mercado. Por lo tanto, para un precio de 15, menor que el de equilibrio, va a haber un exceso de demanda de 150 unidades. Es decir, que van a estar faltando en ese mercado 150 unidades. Y entonces el precio va a subir. ¿Va a subir hasta dónde? Y hasta el precio de equilibrio, hasta que ese mercado se equilibre. ¿Mm? Fíjense, esto que hemos graficado acá, lo podríamos ver en una pizarra y siempre vamos a utilizar nosotros los ejes cartesianos, como les dije recién. Ustedes que tienen regla lo hacen bien prolijo. En el eje de las ordenadas vamos a medir el precio de qué bien y del bien X que graficamos en el eje de las abscisas. Y entonces vamos a tener una función de demanda, una línea recta, dependiente negativa. Yo les pido que ustedes practiquen los gráficos, porque es un instrumento, ¿sí?, para la economía, donde les enseñamos sin escala, a veces, y otras con escala, ¿sí?, o sea, con matemática por detrás, para que ustedes puedan contestar correctamente los ejercicios. Y esta es la oferta, ¿sí? Entonces va a haber un único punto, que como dijimos recién va a ser el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio define o corresponde a un precio, fíjense, que va a ser el precio de equilibrio. Y para ese precio de equilibrio lo que ocurre es que se vacía el mercado, es decir, que la cantidad demandada se iguala a la cantidad ofrecida. Y entonces cuando las cantidades son iguales, lo llamamos cantidad de equilibrio. Y lo que hemos dicho es que si hay un precio por encima, ¿sí?, del equilibrio, como por ejemplo precio 1, dijimos que va a haber una cantidad ofrecida que vamos a buscar sobre la función de oferta, cantidad ofrecida 1, y cantidad demandada a ese precio, lo vamos a buscar sobre la función, fíjense, de demanda. Y entonces la diferencia entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas es lo que llamamos exceso de oferta. Quiere decir que están sobrando unidades. ¿Y qué va a ocurrir? Que el precio va a bajar. Va a bajar. Voy a borrar acá. El precio va a bajar hasta el precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando hay un exceso de oferta, el precio va a bajar hasta el precio de equilibrio, es decir, hasta donde el mercado se vacíe. Por otro lado, si el precio está por debajo del precio de equilibrio, fíjense como este que voy a trazar ahora, ustedes lo hacen bien derechito, donde le vamos a poner precio 2, ¿sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Como el precio es más bajo que el de equilibrio, si buscamos la cantidad demandada a ese precio, es esta que tenemos acá, cantidad demandada 2, y la cantidad ofrecida a ese precio es esta que tenemos acá, cantidad ofrecida 2, todo esto es lo que vamos a llamar exceso de demanda, ¿sí? Cuando se están demandando
a los productores más unidades de las que ellos están llevando al mercado. Están faltando unidades en ese mercado. Y entonces este mercado, que no puede mantenerse en desequilibrio, ¿qué va a ocurrir? Y bueno, el precio va a empezar a subir hasta el precio de equilibrio, donde este exceso de demanda desaparezca. Bien. Dicho esto, fíjense, acá tenemos, voy a poner el puntero, acá tenemos la función de demanda, donde ahora sí le hemos puesto a nuestros ejes cartesianos números, ¿sí? Y tenemos diferentes combinaciones de precios y cantidades para esta función de demanda. Por ejemplo, cuando el precio es 30, la tabla anterior nos decía que la cantidad demandada era 100. Y también dijimos que a medida que el precio disminuye, las cantidades demandadas iban a ir incrementando, ¿sí? Por ejemplo, cuando el precio llega a 15, fíjense que la cantidad demandada llegó a 250 unidades, ¿sí? Lo mismo para el gráfico de la oferta. Es decir, a medida que el precio va disminuyendo, ¿sí? Las cantidades ofrecidas van a ir disminuyendo. Fíjense, cuando el precio es 10, no se ofrece nada en el mercado. Es decir, para un precio mayor, estrictamente mayor a 10, ¿sí? 15, por ejemplo, se empiezan a ofrecer unidades. O sea, para un precio estrictamente mayor a 10. Cuando el precio es 15, fíjense, nos movemos sobre la curva de oferta y la cantidad ofrecida es 100. Y si el precio sigue subiendo de 15 a 20, la cantidad ofrecida es de 200. O sea, nos vamos moviendo sobre la curva de oferta. Bueno, veamos qué ocurre con la geometría de una demanda lineal, ¿sí? De una demanda lineal. Bueno, fíjense, si nosotros definimos una función de demanda de tal manera que el precio es igual a 10 menos 0,2x, nosotros sabemos que x es nuestra variable independiente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos graficar, ¿sí?, esta función de demanda? Bueno, busquemos qué ocurre si la cantidad es 0. Si reemplazamos 0 acá, ¿sí?, todo este miembro se queda igual a 0 y entonces el precio es igual a 10. Y fíjense, tenemos la ordenada al origen. O sea, cuando la cantidad es 0, tenemos un punto de la curva de demanda que es 10. ¿Sí? Y ahora busquemos el otro 0 de esta función. Si el precio es igual a 0, si el precio es igual a 0, tendríamos que despejar x. Es decir, llevaríamos 10 restando para el otro lado de el igual y llevaríamos dividiendo con su signo negativo a 0,2 y nos daría 50. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces nuestra función de demanda, ¿sí? Dijimos que, voy a poner rojo que se ve mejor, dijimos que es precio igual a 10 menos 0,2 de x. Entonces nosotros, como graficamos en el eje de las ordenadas precio y en el eje de las abscisas x, queremos encontrar dos puntos, porque a partir de dos puntos se puede trazar una línea recta. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué pasa si x es igual a 0? Entonces, fíjense, nos va a quedar que el precio es igual a 10 menos 0,2 por 0. Todo esto se hace 0.
Entonces, cuando X es igual a 0, tenemos un precio igual a 10, que va a ser 10 nuestra ordenada al origen. Es decir, que si 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, tenemos un punto de nuestra función de demanda. ¿Sí? Y lo que dijimos también es qué pasa ahora si nuestro precio es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es igualar. Si precio es igual a 0, igual a 10 menos 0,2x. ¿Sí? Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a despejar x, que es nuestra variable independiente. Vamos a llevar el 10 restando al otro lado, nos va a quedar menos 0,2x, y luego vamos a tener menos 10 dividido menos 0,2, menos con menos va a ser igual a x. Entonces, 10 dividido 0,2, ¿sí? Nos va a dar 50 es igual a x. Cuando el precio es 0, ¿sí? Cuando el precio es 0 tenemos un x igual a 50. Entonces podemos decir 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Y teniendo dos puntos podemos trazar una línea recta. Ustedes lo pueden hacer con reglas, más prolijo que como me salió a mí, que la voy a borrar y la voy a volver a trazar. Vamos a tratar de trazarla lo más recto posible. ¿Mm? Bien. Eso es lo que, y esta entonces va a ser nuestra función de demanda. Volvemos a la diapositiva. Entonces, la pendiente, ¿sí? ¿Cómo la podemos encontrar o definir? Nosotros sabemos que la pendiente de la línea recta es lo que acompaña a nuestra variable independiente x. Pero, si se olvidan de eso el día del examen, podemos observar dos puntos, el punto E y el punto F. El punto E se da para una combinación de precio igual a 7 y cantidad igual a 15. Y el punto F se da para un precio, ¿sí?, igual a 4 y una cantidad igual a 3. Entonces, si nosotros queremos pasar de E a F, ¿sí?, nos queremos mover sobre esta curva de demanda, tenemos que, fíjense, va a tener que disminuir el precio en 3, por eso está menos 3, ¿sí? Y la cantidad demandada, como es una relación inversa al precio, va a aumentar en 15, ¿sí? Entonces la pendiente la podemos ver como el cociente entre menos 3, porque el precio bajó, dividido 15. Que es lo mismo, que es lo mismo a menos un quinto, que es lo mismo que menos 0,2 como teníamos acá. Y también, habiendo encontrado los dos ceros que encontramos recién, podríamos decir que cuando el precio baja 10, la cantidad demandada aumenta 50, menos 10 sobre 50. De manera genérica, o sea, para cualquier función de demanda lineal, ¿sí?, que va a estar representada con esta ecuación, por ejemplo, donde P va a ser igual a A menos B por X. A va a ser nuestra ordenada al origen. Es decir, cuando X sea 0, cuando X es 0, nuestro precio va a ser igual a A, que sería el 10 recién de nuestra función. Y cuando el precio sea 0, ¿sí?, nuestro X va a ser igual a A dividido B, que era el 50. A va a ser la ordenada al origen. Y menos B va a ser la pendiente. Esa pendiente responde, ¿sí?, o se define como
delta P sobre delta X, que quiere decir o una variación en el precio dividido una variación en la cantidad. Es decir, ¿cuánto cambia el precio? En este caso 3, menos 3 porque bajó, y en cuánto se incrementa la cantidad demandada. Esa es la pendiente de una recta, en este caso una recta de pendiente negativa, y puede tener más o menos pendiente y entonces va a cambiar la inclinación de esa función. Vamos a la geometría de una oferta lineal. Por ejemplo, definimos una función de oferta, ¿sí? Como la siguiente, donde el precio es igual a 5 más 0,04x. Y nuevamente, si x es 0, reemplazamos x por 0, todo este miembro se anula y nos queda que el precio es igual a 5. Entonces, fíjense, gráficamente, cuando la cantidad es 0, el precio es 5, ¿sí? Y por otro lado, si el precio es 0, vamos a despejar x y nos va a dar que la cantidad demandada es menos 125. La cantidad ofrecida, perdón, es menos 125. Por supuesto que nosotros no vamos a trabajar para precios menores que 0, porque ningún productor va a ofrecer a precios negativos su producto, ni cantidades negativas. Este menos 125 nos sirve para tener 2 puntos y poder trazar una línea recta de pendiente positiva. Entonces vamos a hacerlo igual que lo hicimos recién con la demanda, a la pizarra, y vamos a decir ahora que nuestra función de oferta, ¿sí? Dijimos que va a ser igual a, esperen que me la olvidé, 5 más 0,04x. Lo que queremos nosotros es graficar a partir de esta función de oferta en los ejes cartesianos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 0, lo que nos va a quedar es el precio igual a 5 más 0,04 por 0. Todo esto se hace 0. Entonces, cuando x es igual a 0, tenemos un precio igual a 5. Entonces podemos pensar que es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la cantidad es 0, nuestro precio es 5. Y por otro lado, ¿qué pasa si P es igual a 0? Entonces vamos a tener 0 igual a 5 más 0,04x. Y entonces va a ser menos 5 igual a 0,04x. Y por lo tanto, vamos a tener menos 5 dividido 0,04 igual a x. Y eso nos va a dar que x es igual a 125 negativo. Cuando el precio es 0, tenemos 125 negativo. Y entonces a través de estos dos puntos podríamos obtener nosotros una función, podríamos graficar nosotros una función de oferta. ¿Sí? Que es la que está graficada en las diapositivas que ustedes tienen acá. Y bueno, la pendiente, ya sabemos que es 0,04, es lo que acompaña a nuestra variable independiente, pero también podríamos observar dos puntos, como el E, que se corresponde para un precio de 10 y una cantidad de 125, y el F, que se corresponde para un precio de 14 y una cantidad de 225. Entonces, si queremos pasar del punto E al punto F, fíjense, el precio se incrementa en 4 y la cantidad ofrecida se incrementa en 100. Es decir, fíjense,
aumenta el precio en 4 para pasar de E a F, y hay un aumento en la cantidad de 100. Como estamos hablando de oferta, los cambios en precio y cantidad van en el mismo sentido. Y el cociente de 4 sobre 100 es 0,04. Generalizando, para una función de oferta lineal va a ser precio igual a H, perdón, más N por X, donde H, ¿sí?, va a ser la ordenada al origen, en este caso 5, y N va a ser nuestra pendiente. ¿Sí? Esa pendiente, acuérdense que se define como delta P, o sea, cuánto cambia el precio sobre el cambio en X. Cuánto cambia el precio sobre el cambio en X. ¿Sí? Bien. Dicho esto, seguimos avanzando un poquito más y vamos a hablar de la cantidad y el precio de equilibrio. Fíjense que podemos tener una función de demanda donde el precio sea función de la cantidad demandada, y eso va a ser lo mismo, ¿sí?, que expresarla a la cantidad demandada en función del precio. Y entonces yo les voy a hacer esta igualdad de doble entrada, que quiere decir sí y solo sí. Entonces tenemos que el precio es igual a 40 menos 0,1x, ¿sí? Voy a borrar acá para poder demostrar ese sí y solo sí. ¿Qué nos está diciendo ese sí y solo sí? Vamos a demostrar matemáticamente para la función de demanda. Bien. Era 40 menos 0,1. Fíjense. El precio dijimos que es igual a 40 menos 0,1x. ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar esto? El precio que está en función de la cantidad. ¿Cómo podemos expresar ahora la cantidad en función del precio? Bueno, fíjense. Podemos decir que el precio menos 40, me estoy llevando 40 restando al otro lado, va a ser igual a menos 0,1x. Y por lo tanto, ¿sí?, el precio dividido 0,1, ¿sí?, menos 40 dividido menos 0,1, entonces se me va a hacer más 0,1, va a ser igual a X. Por lo tanto, nuestra cantidad demandada va a ser igual, fíjense, a 1 dividido 0,1 negativo, que nos va a quedar 10 negativo, más, ¿sí?, 40 dividido 0,1, que va a ser 400. Y acá me quedó P. Entonces, tenemos que el precio es igual a 40 menos 0,1x si y solo si la cantidad demandada es igual a 400, esto es un 4, menos 10p. Entonces recordemos, 400 menos 10p debería ser lo que tenemos acá, 400 menos 10p. De la misma forma, ustedes pueden pasar de esta ecuación, de esta función de oferta, donde el precio está en función de la cantidad, a tener una función de oferta donde la cantidad está en función del precio. ¿Sí? Y entonces luego, para encontrar la cantidad y el precio de equilibrio, lo que vamos a hacer es igualar la cantidad demandada a la cantidad ofrecida. Es decir, vamos a igualar 400 menos 10p, fíjense, 400 menos 10p, igual a menos 200 más 20p. Menos 200 más 20p. ¿Sí? Y vamos a ir
reagrupando términos que tengan P para un lado del igual y los que no para el otro, es decir, este menos 200 va a pasar sumando al otro lado, 400 más 200 va a ser 600, y este es menos 10P, va a pasar al otro lado sumando, 20 más 10P es 30. Y si queremos despejar P, vamos a tener 600 dividido 30, que nos va a dar 20. 20 va a ser el precio de equilibrio, ¿sí? Y reemplazando este 20 acá, vamos a tener la cantidad demandada de equilibrio, 200, ¿sí? Fíjense que han puesto 400 menos 10 por 20. 400 menos 200 nos da 200. Y esta misma cantidad tiene que ser en la función de oferta, porque la cantidad de equilibrio era la misma para la demanda y para la oferta. Entonces, reemplazando el 20 aquí, ¿sí? Fíjense, menos 200 más 20 por 20 nos da menos 200 más 400, 200. De esa manera tenemos matemáticamente, ¿sí?, el precio y la cantidad de equilibrio. Bien. Entonces tenemos el mercado con una demanda y una oferta que se encuentran para un precio de equilibrio que hace que el mercado se vacíe. Y esto es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos nuestra función de demanda, tenemos nuestra función de oferta, donde este mercado se vacía, ¿sí?, como dijimos, para un precio de equilibrio de 20, donde la cantidad demandada y ofrecida se iguala. Bien. Si avanzamos un poquito más, vamos a estudiar un concepto nuevo, que son los factores subyacentes a la curva de demanda y luego a la curva de oferta. Los factores subyacentes son aquellos factores que, al modificarse, y todo lo demás permanece constante, es decir, ceteris paribus, cuando se modifica un factor subyacente, todo lo demás permanece constante en nuestro análisis, va a ocasionar un traslado de la curva de demanda. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros factores subyacentes que vamos a analizar en este curso de la función de demanda? Bueno, los factores subyacentes son el ingreso de los consumidores, ¿sí? Ese es un factor subyacente a la curva de demanda, o sea, uno que se puede modificar, el ingreso de los consumidores. Otro factor subyacente es el número de consumidores que haya en ese mercado, otro que puede modificarse. Los precios de bienes relacionados al que estemos estudiando, ¿sí?, es otro factor subyacente de la curva de demanda. Los gustos y preferencias, y los precios esperados futuros. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es explicar cada uno de ellos, pero acuérdense que se va a modificar algún factor subyacente y los demás van a permanecer constantes, ¿sí?, para poder sacar comportamientos generalizados. Bueno, vamos a ir a la pizarra, vamos a limpiar acá un poquito estas anotaciones que hicimos recién. Y lo que vamos a hacer es ir analizando cada uno de los factores subyacentes de la función de demanda que van a ocasionar un traslado. Entonces, el primer factor subyacente es el ingreso de los consumidores, ¿sí? Es el ingreso de los consumidores. Bueno, cuando hablamos del ingreso de los consumidores en economía, estamos hablando de que existen
una clasificación de los bienes. O sea, el ingreso de los consumidores nos divide a los bienes en economía en bienes normales, ¿sí? Y dentro de los bienes normales están los bienes de primera necesidad o necesarios. Y dentro de los bienes normales también están los bienes de lujo. Y por otro lado tenemos a los bienes inferiores, ¿sí? Los bienes inferiores. Bueno, cuando cambia el ingreso de los consumidores y todo lo demás permanece constante, ¿qué ocurre si estamos en presencia de un bien inferior? Es decir, por ejemplo, la Goliat frente a la Coca-Cola. O sea, la Goliat es un bien inferior. O un papel higiénico de hoja simple, duro, marrón, versus a un papel higiénico suave, blanco, de doble hoja. Bueno, hay muchos bienes inferiores, ustedes pueden revisar. Lo que va a ocurrir, fíjense, es que si, por ejemplo, aumenta, ¿sí? En nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es que aumenta el ingreso de los consumidores y estamos en presencia de un bien inferior, ¿sí? X es un bien inferior, y tenemos esta función de demanda inicial. Al aumentar el ingreso, los consumidores son más ricos y por lo tanto van a dejar de comprar el bien inferior y van a pasar a comprar uno de mayor calidad. Por lo tanto, la demanda, ¿sí?, del bien inferior va a disminuir, ¿sí? Se va a trasladar de manera paralela, ¿sí?, hacia adentro. Ustedes en casa realizan el ejemplo viceversa a este. Bueno, cuando estamos en presencia, fíjense, entonces la regla acá de los bienes inferiores es que si el ingreso aumenta, entonces la demanda disminuye. Y al revés, ¿no? Si el ingreso disminuye, somos más pobres y entonces vamos a consumir más bienes inferiores. Para los bienes normales, ¿sí?, la regla es la siguiente, es decir, si aumenta el ingreso de los consumidores y todo lo demás se encuentra ceteris paribus, todo lo demás está constante, si aumenta el ingreso, entonces aumenta la demanda de los bienes normales. Y si disminuye el ingreso, entonces, ¿sí?, disminuye la demanda de los bienes normales. Esta regla, ¿sí?, esta regla vale tanto para bienes de primera necesidad como bienes de lujo, ¿sí? Esto mismo, fíjense qué es lo que tienen acá. Bien normal, acá tienen las reglas. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes de primera necesidad y los bienes de lujo? Es que cuando hay un cambio en el ingreso, va a ser mayor al cambio en la cantidad, si estamos en presencia de un bien de primera necesidad. ¿Cuáles son los bienes de primera necesidad? Es decir, el cambio en la cantidad demandada va a ser menor al cambio porcentual del ingreso, ¿sí? Y este cambio lo vamos a leer como un X1 final menos un X inicial, ¿sí?, sobre este X es este que está acá. Lo mismo con el cambio en el ingreso, sería igual a, ¿sí?, un ingreso 1, en este caso habíamos dicho que subía, ¿sí?, menos un ingreso 0 sobre el ingreso inicial. Bueno, los bienes de primera necesidad son aquellos bienes que se consumen en la mayoría de los hogares de las economías, como por ejemplo la leche, el aceite, los pañales a bebés, el pan, arroz, ¿sí? Y entonces, gráficamente lo que podemos ver, si estamos en presencia de un bien de primera necesidad, es que cuando el ingreso aumenta y estamos en presencia de un bien de primera necesidad, como puede ser el azúcar, esta era la demanda
inicial, ¿sí? Y la regla que nos dice que si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Es decir, como somos más ricos, vamos a consumir, vamos a comprar más paquetes de azúcar. Entonces la demanda por azúcar se va a incrementar, ¿sí? Y si a mí el ingreso se me duplicó, no quiere decir que yo voy a gastar ahora todo mi aumento en paquetes de azúcar. Eso es esto que aparece acá. Digamos, el cambio porcentual en el ingreso es mayor al cambio en la cantidad. ¿Por qué? Porque si mi ingreso se me duplicó, yo voy a comprar un poquito más de todos los bienes de primera necesidad. ¿Sí? Bueno, y la diferencia con los bienes de lujo, ¿sí? Es que el cambio en la cantidad demandada respecto de X va a ser mayor al cambio en el ingreso respecto de Y. Los bienes de lujo, lo que es lujo para algunas familias no lo es para otras, por supuesto. ¿Sí? Para algunas familias puede ser poder cambiar el auto, que hace muchos años que no lo hacen. Para otras familias irse al exterior de viaje es un lujo. Y se rigen bajo la misma norma de los bienes normales. ¿Sí? Entonces en casa pueden hacer todos los casos que no hayamos hecho en la clase de hoy. Bien. Vamos a volver acá a limpiar nuestra pizarra, ¿sí? Y vamos a estudiar otro factor subyacente a la curva de demanda, que es el precio de los bienes relacionados. El precio de los bienes relacionados lo que hace es analizar qué pasa con el consumo de un bien cuando cambia el precio de un bien que se relaciona al bien que estamos estudiando. Y para eso hay que tener en cuenta que, fíjense, entonces el otro factor subyacente que vamos a estudiar ahora es el precio, ¿sí? De un bien relacionado. Y sería acá el cambio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cambia el precio de un bien relacionado? El cambio en el precio de un bien relacionado nos distingue a los bienes en economías en bienes que son sustitutos, es decir, que son bienes que se sustituyen, valga la redundancia, en el consumo. Quiere decir que me dejan igualmente feliz cuando yo satisfago la necesidad con el bien A o con el bien B. ¿Sí? Son bienes que se excluyen en el consumo. Por ejemplo, si mi necesidad es comerme un cítrico, a mí me da exactamente lo mismo comerme una mandarina que una naranja. Entonces son bienes que se sustituyen en el consumo. O puede ser edulcorante y azúcar. O pueden pensar, hay un montón de bienes sustitutos en la economía. Y el otra clasificación son bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se excluyen en el consumo. Perdón, que se necesitan de los dos para satisfacer la necesidad, que se complementan. Es decir, si mi necesidad es tomarme un café con leche, yo necesito café y leche. ¿Sí? Para imprimir un parcial para los alumnos, yo necesito la impresora y la tinta, la impresora y las hojas. Bienes que se necesitan de los dos para satisfacer la necesidad. Entonces, cuando hablamos de bienes sustitutos, ¿qué va a ocurrir? Fíjense. Supónganse que esta es la demanda de naranjas y este es el precio de las naranjas. Y por otro lado tenemos la acá les dije mal, estas son
el mercado de las naranjas, y este es el mercado de las mandarinas. Dijimos que para mí eran sustitutos. Y acá tenemos la oferta, la demanda, y acá tenemos la demanda y la oferta de mandarinas, ¿sí? Entonces, son bienes sustitutos en el consumo y los mercados estaban inicialmente en sus puntos de equilibrio. Bueno, y por alguna cuestión nosotros vemos que el precio de las mandarinas ha subido. Se encuentra por arriba del precio que habitualmente uno lo compra, al precio 1. Entonces, en el mercado de las mandarinas, lo que va a pasar, fíjense, es que la cantidad demandada disminuye, ¿sí? La cantidad demandada que la buscamos sobre la demanda ha disminuido. Mandarinas 1. Y la cantidad ofrecida al nuevo precio mayor, lo que vemos es que ha aumentado. Mandarina 1, oferta, demanda. ¿Sí? Nos movemos sobre la curva. Pero ¿cómo repercute este aumento en el precio de las mandarinas en el mercado de las naranjas? ¿Sí? Este es el mercado de naranjas. Y este es el mercado de las mandarinas. Bueno, como son bienes sustitutos, ¿sí? Como son bienes sustitutos, es decir, que a mí me da lo mismo comer mandarinas que naranja, y ahora las mandarinas están más caras, lo que va a ocurrir en este mercado es que va a aumentar la demanda, ¿sí? Del bien cuyo precio no cambió, ¿sí? Y este mercado se va a equilibrar a un precio mayor y una cantidad de naranjas mayor. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de bienes sustitutos, fíjense, si sube el precio de las mandarinas, entonces aumenta la demanda de naranja. Y viceversa, si baja el precio de las mandarinas, entonces va a disminuir la demanda de naranja. ¿Sí? Y cuando estemos en presencia de bienes complementarios, es decir, que necesito de los dos para satisfacer la necesidad, les voy a hacer un ejemplo, ustedes hacen el otro en casa. Tenemos el mercado del café y el mercado de la leche, y decimos que la leche y el café son bienes complementarios para todos aquellos consumidores que desean consumirlo de manera conjunta, ¿sí? Y este mercado se encontraba situado en este punto de equilibrio, y acá tenemos la demanda de leche y la oferta de leche, ¿sí? Y el precio 0, ¿sí? Y bueno, por algún motivo que vamos a estudiar enseguida, por ejemplo, en este mercado lo que ocurre es que hubo un traslado de oferta, y entonces el mercado ahora se equilibró, fíjense, para un precio mayor, ¿sí? Bueno, y una cantidad de equilibrio menor, ¿no? Entonces, al subir el precio de la leche, como los consumidores que compran leche lo hacen de manera conjunta con el café, y ahora la leche está más cara, ¿sí? Y entonces van a comprar menos café. Entonces la demanda de café se va a trasladar, ¿sí? Hacia adentro. Entonces la regla de los bienes complementarios sería que si aumenta el precio de la leche o del bien A, ustedes lo pueden generalizar, lo que ocurre es que disminuye la demanda del bien C, el café, y viceversa, ¿no? Si baja
el precio de la leche, entonces va a aumentar la demanda de café. Bueno, y si volvemos y tratamos de analizar otro factor subyacente, como los gustos y las preferencias, bueno, es fácil pensar que cuando un bien empieza a gustar en la sociedad, se empieza a poner de moda, ¿sí? La demanda de ese bien aumenta, y si ese bien pasa de moda, la demanda disminuye. También otro factor subyacente es el aumento del número de consumidores que hay en ese mercado. Si aumenta el número de consumidores, va a aumentar la demanda, porque más consumidores van a querer adquirir ese bien o ese servicio, y viceversa. Estos casos se los dejo para que ustedes lo grafiquen. Y los precios esperados, futuros, es decir, lo que esperamos que suceda con los precios. Entonces, fíjense, cuando hay un bien y el precio esperado del bien X es mayor al precio actual, lo que ocurre es que aumenta la demanda de ese bien. ¿Sí? Y lo mismo con los bienes complementarios. Cuando el precio esperado de un bien complementario va a ser, yo espero que sea mayor al que actualmente hay, va a aumentar la demanda. ¿Sí? Y lo mismo con los ingresos. Si los ingresos esperados, futuros, ¿sí? Yo espero que sean mayores al ingreso de hoy, voy a aumentar la demanda. Bien. Entonces, los factores subyacentes de la curva de demanda son aquellos factores que, cuando se modifica alguno, me ocasionan un traslado en la curva de demanda. Y nosotros vamos a analizar que se modifique un factor subyacente manteniendo todo lo demás constante, es decir, que los otros factores no se modifican. ¿Sí? Bueno, los desplazamientos de la curva de demanda yo ya se los grafiqué para un bien sustituto, para una disminución del ingreso o reducción de la renta. Vamos a hablar un poquito de los factores subyacentes de la curva de oferta. Factores subyacentes de la curva de oferta son aquellos que me van a ocasionar un traslado ahora, pero en la función de oferta. Bueno, nuevamente, si quieren los podemos pintar para que ustedes los recuerden. Los factores subyacentes por el lado de la oferta son el precio de los insumos variables, ¿sí? Es el precio de nuestros insumos, la tecnología que hay en las empresas, los activos productivos duraderos, que los vamos a mencionar con la letra A, medidas gubernamentales, ¿sí? Y el clima o situación meteorológica que no afecta a todos los procesos productivos, pero en nuestro país y en nuestra Mendoza, sí. Entonces, bueno, fíjense. Si cambia el precio de los insumos que nosotros tenemos en nuestra producción, ¿sí? Ahora tenemos que situarnos como productores, es decir, que ahora nuestros insumos salen más caros, aumentó el precio de los insumos, entonces es de esperar que nuestra oferta disminuya. Vamos a hacer un gráfico de esto, ¿sí? Para que se den cuenta cómo repercute un aumento del precio de los insumos en nuestra función de oferta. Y ahora estamos, recuerden siempre, suponiendo que se modifica el precio de los insumos variables y todo lo demás no cambia. ¿Sí? Y todo lo demás no cambia. Entonces, fíjense, aumenta el precio de un insumo variable. ¿Sí? Aumenta el precio de un insumo variable. Entonces, nos decía que si aumenta el precio del insumo, entonces disminuye la función de oferta. Y viceversa, ¿no? Si baja el precio del insumo, entonces aumenta
la función de oferta. Bueno, gráficamente, si estamos en el primer caso en donde aumenta el precio del insumo y nosotros tenemos esta función de oferta inicial, ¿sí? Y esta función de demanda, y este mercado se equilibraba para este precio cero y esta cantidad cero. Al aumentar, ¿sí?, nuestros insumos variables, lo que va a ocurrir con nuestra función de oferta es que disminuye. Fíjense que la curva de oferta disminuye para arriba y a la izquierda, ¿sí? Y ahora este mercado, fíjense, se equilibra para un precio mayor al inicial, ¿sí? Y se ofrecen, o se equilibra con una menor cantidad, ¿sí? Después había otro factor subyacente, la curva de oferta, vamos a dividir acá, que era el clima o situación meteorológica. Y yo les dije, bueno, que no afecta a todos los procesos productivos, pero a los procesos agropecuarios sí. Entonces, si hay un mal clima, ¿sí? ¿Sí? A lo largo del año, es de esperar que la oferta, ¿sí?, de ese producto que es afectado por el clima disminuya. Y viceversa, ¿no? Si el clima fue el correcto, o sea, fue el adecuado, ¿sí?, un buen clima le vamos a poner, es de esperar que la oferta aumente, ¿sí? Gráficamente también vamos a hacer el caso en donde la oferta aumenta, vamos a hacer este caso. La oferta en este caso va a aumentar hacia abajo y a la derecha. Estas son las curvas iniciales, ¿sí? Es el precio cero. Y si la oferta ahora decimos que hubo un buen clima, o sea, si hubo un buen clima para mi producción, que necesita ese buen clima, entonces es de esperar que la oferta aumente. Y la oferta, vamos a hacer el caso distinto que el de recién, ¿sí? Aumenta, fíjense, para abajo y a la derecha, es decir, que este mercado ahora se equilibró para una mayor cantidad y un menor precio, ¿sí? Bueno, la tecnología, siempre la innovación tecnológica es positiva. Lo que hace, dijimos en la primera clase, es aumentar la productividad en los procesos productivos y disminuye los costos, o sea que si logramos un aumento en la tecnología, vamos a aumentar nuestra oferta. Y si por alguna situación, un terremoto puede ser, o porque transcurrió un gran periodo de tiempo y no logramos hacer como economías una innovación tecnológica, la oferta va a disminuir, ¿sí? El clima, ya lo explicamos. Bueno, los activos productivos duraderos en el tiempo, si aumentan los activos duraderos, va a repercutir positivamente en nuestra oferta, es decir, con una función de oferta que va a aumentar y viceversa. Y bueno, si hay, que las vamos a estudiar, medidas gubernamentales que afecten el mercado, es decir, que por ejemplo se ponga un impuesto a la producción de algún bien o servicio, es de esperar que la producción disminuya. ¿Sí? La producción disminuye. Bien, por último, estas son situaciones como los que les grafiqué yo en la pizarra, por eso los paso. Vamos a hablar un poquito de desplazamientos combinados de demanda y oferta. Para que ustedes puedan contestar correctamente las opciones de los ejercicios y de los parciales, fíjense que a partir de un equilibrio de un mercado, es decir, donde la demanda y la oferta se encuentran, podríamos trazar una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio que nos divide este gráfico en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y
podríamos analizar qué pasa en estos cuadrantes cuando aumentan o disminuyan las curvas. Por ejemplo, si hay un aumento en el precio y un aumento en la cantidad, el ejercicio les dice que hay un aumento en el precio, como resultado final hay un aumento en el precio y un aumento en la cantidad, tendríamos que pensar que estamos en el cuadrante 1, es decir, acá, en el cuadrante 1. Y para que se cumpla, que aumenta el precio y aumenta la cantidad, tiene que haber un aumento de demanda que sea mayor, ¿sí?, al aumento de disminución de oferta. El aumento de demanda mayor queda graficado con dos flechitas, versus a una sola flechita, si aumenta la oferta o disminuye. Entonces lo que estamos diciendo es que en el cuadrante número 1 predomina lo que sucede con la demanda, ¿sí? Entonces si nos vamos a nuestra diapositiva, a nuestra pizarra, vamos a tratar de graficar al menos algunos de los casos que estamos analizando ahora. Fíjense. Bueno, entonces, a partir de un gráfico de oferta y demanda, a partir de los puntos de equilibrio, podemos dividir, ¿sí?, en 4 cuadrantes y ver en cada cuadrante cuál va a ser la curva que va a predominar el resultado final en cuanto a precio y cantidad, ¿sí? En cuanto a precio y cantidad. Bueno, fíjense. Voy a graficar, ¿sí? Ustedes lo hacen bien prolijito. Precio, cantidad, demanda y oferta. Y si estamos hablando del cuadrante, acá vamos a marcar la situación inicial, ¿no? Cantidad 0, precio 0. Y vamos también con negro a trazar nuestros 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante lo que decíamos es que predomina un aumento de demanda. Por ejemplo, si nuestra demanda aumenta esto, demanda prima, y nuestra oferta vamos a hacer que disminuya un poquito. Fíjense que nuestro mercado se va a equilibrar acá, donde hay mayor precio, como decía la consigna, y mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, si estamos en el cuadrante, en el cuadrante 1, entonces, un aumento de demanda mayor al aumento a la disminución de oferta en este caso, un aumento de demanda y se da con una disminución de oferta, lo que ocurre finalmente en cuanto a precio y cantidad es que aumenta la cantidad y aumenta el precio, ¿sí? Y como yo he hecho este gráfico, ustedes podrían hacer los siguientes que vamos a ver ahora. En el cuadrante 2, es decir, en este cuadrante, va a haber siempre un aumento de precio, va a haber un aumento de precio y una disminución en la cantidad si la oferta disminuye, ¿sí? O el efecto de oferta es mayor, por eso tiene doble flechita, es mayor que el aumento o disminución de la demanda. Los invito a que ustedes lo grafiquen. En el cuadrante 3, si el ejercicio nos dice que disminuyó el precio y disminuyó la cantidad, vamos a estar en el cuadrante 3, donde la disminución de la demanda va a ser de mayor impacto que el aumento de oferta o disminución de oferta.
Y en el cuadrante número 4, que es este que está acá, si hay una disminución en precio y un aumento en la cantidad, es porque el aumento de oferta, ¿sí?, es más significativo que el aumento de demanda o disminución de demanda. Bien. Fíjense que hemos terminado la clase de hoy. Las fuentes consultadas se indican en el aula virtual de la cátedra, así que me despido de ustedes. Voy a dejar de compartir y también voy a dejar de grabar y nos vemos en la próxima clase. Saludos para todos, que anden muy muy bien.